El sufrimiento y la fe de Job en la Biblia. Job era un hombre recto y temeroso de Dios que vivía en la tierra de Uz. Era conocido por su profunda fe y su constante devoción, manteniéndose siempre alejado del mal. La prosperidad inicial de Job era notable, poseía grandes riquezas, incluyendo numerosos animales y una gran extensión de tierra. Además, estaba bendecido con una familia grande y amorosa, compuesta por su esposa y 10 hijos. Sin embargo, la integridad de Job fue cuestionada por Satanás ante Dios. Satanás argumentó que Job era piadoso solo porque Dios había puesto una valla protectora alrededor de él y de su familia. Dios, entonces, permitió que Satanás pusiera a prueba la fe de Job, pero con una condición crucial: no podría quitarle la vida. Esta prueba sería el comienzo de una serie de desafíos extremos para Job. Trágicamente, Job perdió toda su riqueza y a sus hijos debido a una serie de catástrofes naturales, incluidos un tornado devastador y ataques sorpresivos a sus rebaños. Este fue el primer golpe en una serie de pruebas severas. Job se encuentra sumido en una profunda miseria física, cubierto de dolorosas llagas de pies a cabeza. A pesar de su aflicción, mantiene su fe, adorando a Dios y aceptando su suerte como parte de un plan divino que no comprende completamente. La situación de Job se convierte en un punto de encuentro para sus 3 amigos, quienes llegan con la intención de ofrecer consuelo. Sin embargo, su presencia pronto se transformará en una fuente de mayor conflicto. Elifaz, uno de los amigos, empieza por sugerir que la desgracia de Job debe ser resultado de algún pecado oculto. Él argumenta que solo los malvados sufren de tal manera, lo que implica que Job debería examinar su vida y arrepentirse. Job, por su parte, se defiende con vehemencia. Rechaza la idea de que su sufrimiento sea un castigo por acciones injustas. Su respuesta a Elifaz no solo refleja su angustia, sino también su firmeza en mantener su inocencia. El diálogo entre Job y sus amigos se intensifica, planteando preguntas profundas sobre la justicia divina y la naturaleza del sufrimiento humano. Cada intercambio revela más de la complejidad emocional y espiritual de Job. Bildad, uno de los 3 amigos de Job, sugiere que el sufrimiento de Job es un claro castigo por algún pecado no confesado. Con esta afirmación, Bildad busca convencer a Job de que medite en sus acciones pasadas y se arrepienta para restaurar su fortuna y bienestar anterior. Job responde a Bildad con firmeza y convicción, reafirmando su integridad y negando cualquier maldad oculta. Se defiende con pasión, argumentando que su vida ha sido justa y que su sufrimiento no es un castigo por pecado alguno. Zofar, otro de los amigos, se une a la conversación criticando a Job y sugiriendo que su castigo podría ser incluso mayor si no busca el perdón divino. Zofar intenta intimidar a Job con la posibilidad de futuros sufrimientos aún más severos. Job, sin embargo, mantiene su posición y responde a Zofar con una proclamación de su inocencia. Pide un juicio divino, confiando en que Dios reconocerá su fidelidad y rectitud a pesar de las acusaciones de sus amigos. Lleno de amargura y confusión, Job comienza a lamentar su situación y cuestiona el propósito de su sufrimiento. Reflexiona sobre la injusticia de su dolor y busca entender las razones detrás de sus tribulaciones, sin encontrar consuelo en las palabras de sus amigos. El cuarto diálogo entre Job y sus amigos se intensifica cuando Elifaz acusa a Job de cometer grandes maldades. Argumenta que el sufrimiento de Job es un claro resultado de sus pecados, una afirmación que profundiza el dolor y la confusión de Job. Job, sintiéndose injustamente acusado, responde con un fuerte deseo de presentar su caso directamente ante Dios. Expresa su frustración y desesperación, clamando por la oportunidad de defender su inocencia frente al Creador, convencido de su integridad. Mientras tanto, Bildad toma la palabra brevemente, pero sus palabras no hacen más que aumentar la angustia de Job. Job responde con una mezcla de desesperación y esperanza, manteniendo su fe en que eventualmente se esclarecerá su situación. En un cambio de tono, Job deja de responder directamente a sus amigos y comienza a hablar sobre la sabiduría y el poder de Dios.
reflexiona sobre la inmensidad de Dios y la pequeñez del hombre, subrayando que el conocimiento humano es limitado. Zofar decide permanecer en silencio en este punto, permitiendo que Job continúe su defensa. Job aprovecha la oportunidad para reafirmar su integridad y su incomprensión ante su sufrimiento, insistiendo en que su conciencia está limpia. Eliú, un joven observador, decide intervenir después de escuchar los intercambios entre Job y sus amigos. Critica a ambos bandos, reprochando a Job por justificarse a sí mismo más que a Dios y a los amigos por no ofrecer respuestas verdaderas. Los discursos de Eliú se centran en la majestuosidad de Dios y su justicia, destacando que Dios es supremo y no puede ser juzgado por los humanos. Eliú argumenta que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina divina. En medio de la tempestad, Dios finalmente responde a Job, no con explicaciones sobre su sufrimiento, sino con una serie de preguntas que destacan su poder y la complejidad de su creación. Esto subraya cuán poco comprende Job del orden universal. Dios continúa desafiando a Job, preguntándole si conoce los secretos de la naturaleza o si puede dominar las fuerzas del cosmos. Estas preguntas son para mostrar que la sabiduría de Dios está más allá del entendimiento humano. Reconociendo su limitación, Job se arrepiente de sus palabras anteriores. Admite que habló de cosas que no entendía, cosas tan maravillosas que le eran desconocidas, y se somete a la sabiduría y voluntad de Dios. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado con rectitud sobre él, como lo hizo Job. Les ordena ofrecer un sacrificio de holocausto y pide a Job que ore por ellos. Los amigos de Job, reconociendo su error, obedecen las instrucciones de Dios. Preparan un holocausto como acto de arrepentimiento y súplica por su falta de entendimiento y compasión hacia Job durante su sufrimiento. Job, a pesar de su propio dolor y sufrimiento, ora sinceramente por sus amigos. Su acto de intercesión muestra su carácter generoso y misericordioso, destacando su justicia ante los ojos de Dios. Tras la intercesión de Job, Dios restaura su fortuna, dándole el doble de lo que había perdido. Job recibe abundante riqueza, nueva familia y una posición elevada en su comunidad, bendiciéndolo más que antes. Job vive una vida larga y próspera después de su prueba. Ve crecer a sus hijos y nietos, disfrutando de una existencia plena y rica. Su historia permanece como un testimonio de fe inquebrantable y paciencia.